Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Una semana más, pero esta semana santa. Luego no es una más. Totalmente, mira, ahí me has pillado. Mira qué bien te ha quedado. Es que no todas las semanas son iguales. Esta es más sagrada, es más espiritual. Desde luego, ¿no? Y además vamos a tocar un tema que a los dos nos apasiona. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver la Sábana Santa. En la original no está en Turín. Pues yo sí que he tenido la oportunidad de verla en Turín, además con nuestra amiga común, Clara Tahoces, hace una de las últimas ostensiones y bueno, pues la verdad es que es emocionante, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero es emocionante porque yo no creo que sea la Sábana Santa, pero es casi un talismán, ¿no?, que la cristiandad ha hecho mágico con tanta devoción, y es lo que lo convierte, pues eso, en un objeto singular, ¿no es así? Hombre, y tanto, ya sabes que alrededor de la figura de Jesucristo, de la Virgen y de los apóstoles hay muchísimas reliquias, ¿no? Y sabemos cómo son ese tipo de reliquias y el tráfico que hubo en la Edad Media y cómo se falsificaban y cómo se multiplicaban. Pero de todas las reliquias que ha habido, yo qué sé, clavos, Lignum Crucis, trozos de tela, claro, la de la Sábana Santa a día de hoy es verdad que sigue generando controversia, sigue generando polémica. Hay mucha gente que evidentemente considera que es algo falso, y sobre todo a raíz de las pruebas que se hicieron del carbono 14 en 3 laboratorios en 1988, donde se determinó que era una copia de la Edad Media. Pero luego hay otros, como tú bien sabes, sindonólogos, que todavía creen en la veracidad, en fin, que aquellas pruebas no se hicieron correctamente, y por lo tanto, cada cierto tiempo aparece un nuevo estudio, un nuevo artículo, un nuevo libro sobre la credibilidad o la falsedad de la Sábana Santa. No vamos a entrar hoy en este cronovisor sobre esa ardua cuestión, pero sí vamos a entrar en algo que también se considera reliquia, pero no porque se consideren auténticas. Aquí hay una cosa muy curiosa, porque es verdad que con los Lignum Crucis o los clavos o las espinas, pues cada uno dice que tiene la auténtica, ¿no? Cuando digo cada uno me refiero a una ermita, una catedral o un santuario. Pero en este caso de la Sábana Santa sí que hay un consenso en opinar que la auténtica es la que está en Turín. Cuando digo auténtica la pongo entre comillas, y que las demás que se hicieron son copias. Y es verdad que también a lo largo de la Edad Media hubo un tráfico de copias de la Sábana Santa, pero nadie dijo, y nosotros conocemos unas cuantas, Nacho, tú y yo conocemos, y una es la de Valladolid, que ahora hablaremos, nadie dice que esa sea la auténtica. Yo todas las que he visto, y he visto unas cuantas, siempre se dice que es una copia. Hombre, solo tienes que verla para darte cuenta de que es una copia, ¿no? Porque además son algunas con un estilo muy naif. Entonces, esto es lo que le hace singular. Y además es un tema original, porque no es demasiado conocido, que hay tantas copias, bueno, hasta 175 copias. Se tiene constancia, ni más ni menos, y en España tenemos un buen número. Estamos bien nutridos de copias de la Sábana Santa, que se consideran reliquias porque en su momento dicen que tuvieron contacto con la original. Y el mero hecho de tener contacto con la de Turín, pues ya la adquiere, vamos a llamarla así, un toque talismánico, ¿no? Un toque de propiedad, de santificación, de beatificación. Bueno, pues de esas tenemos unas cuantas y de eso es lo que vamos a hablar, pero también consideradas como auténticas reliquias que en algunos casos se exhiben y en algunos casos en el pasado se procesionaban. Muy bien, pues me parece un tema absolutamente fantástico que seguro que a nuestros oyentes les va a interesar muchísimo por todo lo que rodea, ¿no?, de magia y de misticismo a la Sábana Santa. Jesús, como siempre, tenemos aquí delante el cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? Pues mira, la fecha es el 15 de febrero de 1997. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
intentábamos designar con esas dos A raíz palabras de la todo un fenómeno. divulgación de la noticia, comienza por primera vez en la historia. Jesús, se me ponen los pelos de punta. Sí, a ver, estamos tú y yo ahí delante, y Javier Sierra. Así y estamos es. en un lugar que conozco muy bien, es la iglesia de Santa Catalina, de las Hermanas Dominicas, en Valladolid. Ajá. Y por lo que estoy ahora cavilando por la fecha que has propuesto, ese 15 de febrero, es el día en el que tú y yo nos conocimos, que fuimos presentados por Javier Sierra, y después de comer por la tarde fuimos a ver la copia de la Sábana Santa que tenemos ahora delante de nosotros. ¿Qué te parece? He sido original esta vez. Qué bonito, qué emocionante, oye. Pues mira, esta vez somos protagonistas nosotros, lo cual eso también confiere a este cronovisor un carácter especial y personal. Bueno, pues es verdad, fue un día para mí muy especial, primero porque nos conocimos, ahí a partir de ahí surgió esta larga amistad, fíjate ya, un cuarto de siglo, ni más ni menos. Nos conocimos en Valladolid. Tú y yo estábamos estudiando y hemos hecho la carrera en Valladolid, pero todavía personalmente no nos conocíamos, y el que hizo de unión fue Javier Sierra, que yo en aquel momento estaba recorriendo gran parte de España con él para escribir el libro que luego se publicó al cabo de unos pocos meses, que se titula La España extraña. Y hay un capítulo que le dedicábamos a las copias de la Sábana Santa, por eso es un tema que me apasiona y sobre el que he escrito. Y claro, en nuestro censo teníamos la de Valladolid, así que Javier me dijo, bueno, pues ahí conozco a Nacho Ares, un tío estupendo, le tienes que conocer además porque también es de León. Entonces digo, pues ya está, no me digas más, que seguro que vamos a hacer buenas migas. Bueno, pues este es el momento en el que tú nos llevas a este convento de Santa Catalina, porque tú conocías ya perfectamente esta copia de la Sábana Santa y nosotros teníamos mucho interés, pues eso, en cotejar aquello de lo que estábamos escribiendo, y nos gusta verlo, nos gusta, en fin, tocarlo. No pudimos tocarlo, pero bueno, lo tuvimos muy de cerca, y que nos interesaba sobremanera para, bueno, pues para que nos contaras. Además, tú nos contaste también parte de esa historia, porque originalmente esa sábana no estaba en este convento, antes estaba en otro, ¿verdad, Nacho? Sí, la verdad es que, mira, la tenemos delante, Sor Lucía, la religiosa que se encarga del cuidado de la iglesia, nos está abriendo la verja para entrar en la capilla en donde se encuentra, en el lado derecho de esta iglesia, y efectivamente ella nos cuenta cómo antiguamente la Sábana Santa estaba en el monasterio, el convento de las Lauras, muy cerquita del Campo Grande, en Valladolid, en el lugar donde hoy hay un hospital, una residencia de mayores, y que pues hace prácticamente 20 años se derribó, ¿no?, por el mal estado de conservación en el que estaba este edificio, y se repartieron entre varios enclaves de religiosas dominicas de España, pues algunos de los cuadros o de las joyas que había en el interior, ¿no? Y precisamente la copia de la Sábana Santa acabó en este emplazamiento de Valladolid, muy cerquita de la biblioteca de San Nicolás, en el centro de la ciudad, y es una más, ¿no?, realizada, ¿no? Me comentaba una vez un profesor de la Universidad de Valladolid, de Historia del Arte, Palacios, como había sido realizada, ¿no?, con una suerte de tampón, mojándolo en una solución como de óxido amarillenta, rojiza, y que fueron pues manchando, ¿no?, un poco ese trozo de lino de tamaño natural, hasta ir creando, ¿no?, en el siglo XVI seguramente pues esta copia, ¿no?, de la Sábana Santa, copia por contacto, ¿no?, sacralizada también por esa idea que comentabas tú antes en la introducción, ¿no? Sí, además lo que nos cuenta esta venerable monja es algo muy interesante, porque está considerada además una réplica milagrosa. Ya sabes que hay copias, pero bueno, hay copias que están ahí, se exhiben, pero no tienen, por decirlo así, un pedigrí milagroso, ¿no? En este caso sí lo tiene, porque hasta que se conserva en este convento de las Lauras, hasta 1993, hasta que pasa a este convento de Santa Catalina de Siena, pues pasa además con el documento acreditativo de cuándo es, porque es una copia del año 1567. Esta es una copia que manda hacer el que era por entonces el duque de Alba, don Fadrique Álvarez de Toledo. Además lo manda hacer para su mujer, coge a un pintor, se lo lleva. En principio, en aquella época,
entiendo yo por la fecha, que debería estar en Chamberí, se lo lleva hasta Chamberí y allí hace una copia, pero cuenta esa crónica, y la crónica es el manuscrito de Anales, que además lo reproducimos en nuestro libro, el de la España extraña. En este manuscrito de Anales del año 1607, claro, se dice unas cosas increíbles. Ya sabemos cómo se exagera, ¿no?, para dar como más sacralidad a la copia de la Sábana Santa. Entonces, ahí se dice que, bueno, que al pintor no le da tiempo a hacer la pintura exacta, ¿no? Como tú bien dices, no es una pintura como tal, sino que son trazos de pincel sobre la tela. O sea, no hay trazos de pincel porque hay eso, lo que tú dices, una especie de esponja, de tampón, con una solución acuosa de color, y eso es lo que le hace que sea tan difuminada. Pero como no les da tiempo por un conflicto bélico, ¿no?, que en aquel momento está pasando Francia, pues dice que la ponen directamente con la copia, con la original. Y lo que dice este manuscrito de Anales, claro, es sorprendente, porque dice que cuando la quitan de ahí y la ven, pues lo que ven es eso, como una copia totalmente exacta de la Sábana Santa, en este caso de Chamberí, que ahora es la de Turín. Y dice que ambas casan con tanta perfección que no se puede discernir cuál de las dos fuera la original y cuál la copia. Claro, tú y yo la hemos visto, y hombre, que no se pueda discernir, el que lo leyera aquello, si no la ve, a lo mejor se la cree. Pero bueno, sí es cierto que se generó toda una idea de que aquello entonces lo habían hecho Los Ángeles, porque claro, si al pintor no le dio tiempo de hacer ese trazo, ¿no?, en fin, aunque fuera pintada con una esponja empapada en esta especie de solución acuosa, alguien la tuvo que hacer, y pensaron que habían sido Los Ángeles. Y desde ese momento se empezó a dar la sensación de que la copia era tan milagrosa que el solo mero hecho de exponerla, de tocarla, de coger algún trocito, que además servían de reliquias, que por cierto en otras copias de la Sábana Santa también se cogían trocitos y se llevaba a la gente pues a la mili o a la guerra pensando que con eso te protegía. Eso ha pasado, por ejemplo, con la copia de No Alejo, la que está en Jaén, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí, ya te digo, se crea todo un periplo, ¿no?, de milagros alrededor de la copia, hasta el punto que se hizo una feria del sudario. O sea, cuando estaba en el convento de las Lauras, la feria del sudario es que había 3 días a partir del domingo de resurrección, cuando se mostraba, se exhibía y se hacía todo tipo de veneraciones, de lores y de todo lo que te puedes imaginar alrededor de la copia, porque se pensaba que tenían una auténtica reliquia. Bueno, pues es muy llamativo cuando la ves, porque lo que ves es que la llaga del costado está muy enrojecida, o sea que está ahí bien pintada, y también los labios de este Cristo pues también están como muy enrojecidos, con lo cual te da una imagen un poco bastante casi infantil de la copia de la Sábana Santa, que por otra parte es lo habitual, ¿vale? Es lo habitual. De todas las que se han encontrado en España, y hay unas cuantas, ya te digo, pues nosotros conseguimos localizar más de 30, algunas desaparecidas, pero por lo menos localizadas, que estuvieron en un lugar determinado. De todas ellas, casi todas están hechas a partir del incendio que hubo en Chamberí, ¿no? Pero hay algunas que están anteriores, por lo tanto, las copias que se hicieron de la Sábana Santa no tienen esos remiendos que se hicieron posteriormente, fruto de las quemaduras que sufrió la sábana en aquel momento. Entonces es muy llamativo, porque ahí ves como un impasse de las copias que están antes del incendio de Chamberí y las copias que están después. El incendio de Chamberí, que como sabes fue en 1532. En el caso de la de Valladolid, como es posterior, como es de 1567, sí están esos remiendos y sí están pues muchas de las características que hacen que esa copia sea pues la clásica de las que hicieron el duque de Alba o los duques de Saboya, porque no olvidemos que durante un tiempo determinado esa copia la tuvieron los duques de Saboya, y solo se podían hacer copias bajo su autorización, bajo su permiso. Por eso no se podía hacer copias de cualquiera. Tenía que ser, y por supuesto pagando un canon determinado. Ya sabes que al final este tipo de negocio, porque negocio es, Nacho, en definitiva, esta fabricación de imitaciones, no solo de la Sábana Santa, sino que también se hicieron en aquel momento, y cuando digo en aquel momento me refiero a partir del siglo XIV, a pesar de que no tengamos ninguna del siglo XIV, se hicieron copias de la Sábana Santa, pero también se hicieron copias de la Verónica. Subito, subito! Non perder tempo! Grazie. Sposta la lámpara. En 1898, un año de celebraciones especiales en Turín, la sábana se expuso temporalmente enmarcada en la catedral de la ciudad. Por primera vez se dio permiso para fotografiarla. Spingimi avanti, dai, dai.
El encargo recayó sobre un respetable aficionado. Avanti, avanti, su, basta. Antes de nuestra era digital, la fotografía era un proceso químico y se grababa la imagen sobre una placa de vidrio. Primero había que crear una imagen negativa en la que se invertía la luz y la sombra, así como la geometría. A continuación, se podía imprimir en papel y revertir el efecto. Jesús, acabamos de escuchar un fragmento de un documental de televisión, La Sábana Santa, en donde se reconstruye, ¿no?, el momento en el que esta reliquia adquiere quizás una importancia más trascendente todavía. No solamente se convierte en un objeto de culto, de devoción, sino que el hecho de que Secondo Pía hiciera las primeras fotografías y descubriera que la imagen de la sábana es un negativo y que positivándolo veías el rostro de la figura del allí enterrado, representado, cubierto con esta sábana. Bueno, pues adquirió pues un peso, una imagen sobrecogedoras, ¿no? Porque podríamos estar, se pensó, delante del verdadero rostro de Jesús. Esto no sucede, ¿no?, con las copias de la Sábana Santa, ni mucho menos. Yo lo primero que hice cuando fotografié en su momento la Sábana Santa de Valladolid, que lo hice con mi cámara de fotos, con diapositivas, que estaban muy bien, son de una calidad bastante buena, ¿no? Pero bueno, las escaneé, las invertí y ahí no me salió como a Secondo Pía, no salía nada de eso, ¿no? Bueno, pues te vas a llevar una sorpresa, Nacho, porque hay una sábana, una de las copias de la Sábana Santa en España, que dice que tiene la misma cualidad. Me explico. Bueno, es verdad que las primeras investigaciones científicas que se hacen alrededor de la Sábana Santa, la de Turín estamos hablando, es en 1898. Hasta ese momento se exhibían, se hacían ostensiones, ¿no?, como sería la palabra técnica, donde, bueno, pues se mostraban, pero no se hacía o no se hizo ningún análisis ni químico, ni físico, ni biológico de la Sábana Santa, hasta que, bueno, mira tú por dónde, pues con el nacimiento de la fotografía, ya bien nacida la fotografía, en 1898, como hemos escuchado, pues Secondo Pía hace la foto. Entonces, ¿cuál es su sorpresa? Que efectivamente, pues al positivarlo, pues se da cuenta de que hay una imagen tridimensional, y a partir de ahí es cuando ya se empieza a tomar otro carácter la Sábana Santa, ya no solo como una reliquia que es una cuestión de fe, te lo crees o no te lo crees, sino que empiezan a darse cuenta de que a lo mejor hay algo ahí científico que acredita la resurrección de Cristo, y por lo tanto estaríamos ante la reliquia de las reliquias, ¿no?, la más auténtica y la más venerada. Bueno, pues lo que te decía al principio, de las muchas copias que he visto, en fin, no he visto las 30 que hay por ahí, pero bueno, he visto unas cuantas. Cuando estuve en Noalejo es un pequeño pueblo de Jaén, vi que había dos copias, ¿vale? Dos copias muy llamativas, pensaba que eran iguales, pero no son iguales. Cuando las cotejas ves que por lo menos el rostro es algo diferente. Bueno, pues en una de las copias, además, lo que te llama la atención es que lo que ves, visto así de lejos, también parece lo mismo que aparece en la de Turín, que parece que es un negativo fotográfico, ¿de acuerdo? Entonces eso ya te llama la atención, porque es verdad que el artista, en este caso, intentó representar exactamente lo que él veía en aquella Sábana Santa. O sea, no intentó hacer un muñeco como en otras copias, ¿no? En fin, ya te digo, con rasgos muy infantiloides en función de la calidad artística del pintor, sino que aquí intentó representarla de una forma bastante exacta. De tal manera que sí se han hecho, claro, fotografías de las copias que hay en Noalejo. Y en una de ellas, al convertir el negativo del rostro, pues eso, en un toque positivo, o sea, darle la vuelta, por decirlo así, se dieron cuenta de que había volumen, que había expresión y que había un aspecto tridimensional, tal como sucede con la Sábana Santa de Turín. Evidentemente estamos hablando en este caso de una pintura, así como la de Sábana Santa de Turín. Lo de la pintura, en fin, no se ha pillado todavía, aunque ya sabes que hay controversias alrededor. En este caso una pintura, pero sí es cierto que cuando tú haces la fotografía y luego la pasas a positivo, sí que da la misma sensación que tuvo Secondo Pía en 1898 cuando vio la Sábana Santa de Turín. O sea, que es la única que yo conozco que tiene esta cualidad, pero tiene también otra que para mí es muy llamativo,
porque esa copia es de 1527. Es decir, casi todas las que tenemos en España, la gran mayoría de las copias están en Italia, como te puedes imaginar, ¿no? Prácticamente todas las que hay, de las más de 175 censadas, todas prácticamente son de Europa, menos 5 que están fuera de Europa, ¿no? Luego, si quieres, te comento las 5 donde están. 2 de ellas, por ejemplo, en México. Bueno, pues casi todas son posteriores al incendio de Chamberí, por lo tanto casi todas tienen los remiendos, porque si tú haces una copia, pues también haces la copia y la pintura del remiendo. En este caso, como las dos están realizadas en 1527, no aparece ese remiendo, lo cual ya la hace bastante original y serían las más antiguas de las que tenemos constancia en España, que eso ya también le da su puntito, ¿no? Porque solo conozco otra que es anterior, ya te digo, es verdad que se empezaron a hacer las copias a partir del siglo XIV, tanto las verónicas como las copias, pero por lo que sea, las del XIV y las del XV, pues han desaparecido, no tenemos constancia de ellas, lógicamente con el paso del tiempo, ¿no? En Francia sé que había muchísimas, pero a raíz de la Revolución Francesa, pues prácticamente destrozaron todas porque las consideraban pues una tontería, ¿no? Una bagatela, por eso, ¿no? Por la represión religiosa que hubo en aquel momento. Pero estas, ya te digo, son las dos más antiguas que hay en España, las dos que no tienen el remiendo porque son anteriores al incendio de Chamberí, y la otra que sería anterior de la que hay constancia se atribuye ni más ni menos que a Alberto Durero. Dicen que también Alberto Durero hizo una de esas copias. También, ahora se está cuestionando, ¿no? Pero dicen que en 1516 Alberto Durero hizo otra y por lo tanto también sin los remiendos, y me imagino que con una calidad artística mucho más exacta, ¿no? El problema es que esa copia ha desaparecido. Así que bueno, es lo que generó todas estas copias fue todavía mucho más interesante que los lignum crucis, porque los lignum crucis luego ya sabemos, ¿no? La madera, cada lignum crucis, según donde lo analices, pues unas de roble, otras de pino, otras de nogal, en fin, con lo cual eso ya te da un tufillo, pero las copias, como decían, que en el momento que entrara en contacto con la original ya adquiría las propiedades benéficas, pues claro, esto era un chollo tremendo, y sobre todo para la Casa de Saboya. Y también tenemos incluso autores, porque la mayoría, como bien sabes, Nacho, son anónimas. Pero hay algunas que sí tenemos el autor, sí tenemos el pintor que lo hizo y las firmó. Entonces eso ya también les da un carácter mucho más espectacular. Fíjate que estaba pensando ahora, el duque de Alba la hizo mandó hacer en el siglo XVI, que ya en aquella época, porque siempre se ha puesto, ¿no?, un poco en duda la historicidad, el relato a partir de documentos, ¿no?, que pudiera haber de la Sábana Santa, que aparece de pronto, ¿no?, como si fuera una seta plof en medio de la historia, y realmente no se puede ir hacia atrás, ¿no? Hay algunos que dicen que sí, pero las fuentes que proponen pues son realmente pues muy, muy endebles y siempre a partir de ideas indirectas, ¿no? Pero el hecho de que a partir del siglo XVI tuviera mucha presencia en lo que es la devoción colectiva en Europa, ya nos está hablando de una reliquia bastante importante, ¿no? Bastante destacada. Sí, a ver, cuando hablamos de la original, ¿no?, vamos a llamarla de la de Turín, bueno, ya sabes que tiene como dos partes diferenciadas, ¿no? Una parte es la de la leyenda, es decir, que a partir de ahí, bueno, pues te lo crees o no te lo crees, pero no hay documentación, ¿no? O sea, de cómo fue pasando de mano en mano y tal. Y la otra es la documental, es decir, desde cuándo sabemos que se hace la primera exhibición pública. Y sabemos que se hace la primera exhibición pública en 1357, cuando estaba en una iglesia de Lirey, también en Francia, ¿de acuerdo? Bueno, pues qué curioso que justo cuando se hace la primera ostensión pública y oficial de la sábana, más o menos esa fecha es la que coincide con la datación de las pruebas del carbono 14, que lo cifra, ya sabes que alrededor del siglo XIV, principios del siglo XIV, ¿no? Y la primera ostensión es de 1357. A partir de ahí sí que podemos seguir la pista. Es decir, estuvo en Lire, se sabe que luego lo compra el duque Luis II de Saboya, la lleva a Chamberí, allí está hasta 1578 y luego de ahí ya pasa a Turín, con exhibiciones periódicas por distintos lugares de Europa, ¿eh? No siempre estaba en el mismo lugar, por eso hay veces que lo podemos encontrar en Lieja y en algunos otros lugares. Pero bueno, básicamente, como los tres puntos de referencia desde que tenemos constancia documental, y especifico lo de documental o histórica, es desde 1357. Todo lo anterior, pues está claro, son leyendas. Hay veces que se ha confundido un poco la Sábana Santa con el mantilión, ¿no?, con el paño de Edesa, pero no lo era, porque las dimensiones no corresponden. Por lo tanto, el mantilión
deberíamos enfocarlo más como Verónica, es decir, como el rostro que supuestamente queda impreso en ese pañuelo cuando la Verónica, que por cierto, sabes que forma parte de un evangelio apócrifo, en los evangelios canónicos no aparece para nada la Verónica como tal, pues cuando queda impresa esa huella, ese rostro, y a partir de ahí se empiezan a hacer también multitud de copias. Ya digo que también en el siglo XIV ocurre que las copias empiezan a proliferar de una forma tan descarada que incluso pues hubo papas que prohibieron el tráfico de estas copias porque se dieron cuenta de que, en fin, que no tenía demasiado sentido. Qué curioso, Nacho, y esto es una reflexión que te hago y hago también a todos los oyentes, que sabes que en España tenemos dos copias de la Verónica, por decirlo así, o dos Verónicas, en este caso consideradas auténticas. Una que sería la que está en la Catedral de Jaén y la otra la que estaría en el Santuario de la Santa Faz de Alicante. En este caso, las dos consideran, respectivamente, que son auténticas. Pero, qué curioso que una empieza a tener vigencia a partir del siglo XIV, es decir, desde el momento que también empieza a tener vigencia la Sábana Santa, y la otra empieza a aparecer en el siglo XV. Es decir, que si vamos uniendo un poco fechas, pues nos damos cuenta que todas estas copias, igual que pasa con las Santas Faces, no solo las que hay en España, sino las que hay repartidas por el resto del mundo, todas ves que tienen unas fechas muy parecidas. Es a partir del siglo XIV porque interesaba. Luego, otra cosa distinta, ¿vale? Lo digo, es que esas copias sí surtieran efectos beneficiosos o efectos milagrosos, es decir, que la gente creyera que realmente estaba ante una reliquia que tenía unos poderes taumatúrgicos. Bueno, pues de acuerdo, y puede ocurrir, ¿por qué no? La fe es tremenda y además pues hay cantidad de casos donde se producen prodigios. Pero eso es una cosa, es decir, la autenticidad que tú le quieras dar desde el punto de vista de la fe, y otra es que tengan una trayectoria histórica que las pueda remontar desde hace 2000 años para acá. Eso es muy difícil. De hecho, la otra reliquia que tenemos en España, que tiene más visos de autenticidad, es el famoso sudario de Oviedo o el pañolón de Oviedo, como se llama. Pero claro, lo mismo. La leyenda dice que llega a España a partir del siglo VII, se empieza a exhibir públicamente a partir del siglo XI, pero las pruebas que se han hecho del carbono 14, que también se han hecho pruebas al pañolón de Oviedo, también, qué curioso, que las pruebas siempre nos remiten al siglo VII o al siglo VIII, es decir, también a la Edad Media. Nunca nos remiten al siglo I, no nos remiten 2000 años atrás. Entonces, bueno, esto no quita, ya te digo, no quita que esos paños, esas reliquias textiles, cumplan el efecto terapéutico o religioso o espiritual o místico que tú le quieras dar, pero desde un punto de vista histórico no se sostiene. ¿Vale? Entonces eso es muy importante dejarlo claro. La ventaja que tienen las copias de la Sábana Santa es que siempre se han considerado copias. El problema de otras reliquias, incluidas las Santas Faces o las Verónicas, es que en los lugares donde las tienen sí creen que son las auténticas, que fueron traídas de Roma, en fin, por distintos personajes. Ya te digo, si vas leyendo la historia de la de Jaén o la de Alicante, son distintos personajes. En un caso, pero Nicolás de Viedma, por ejemplo, que era el obispo que había en Jaén en aquel momento, y en el caso de Alicante, pues un sacerdote que la trajo en el siglo XV. Pero siempre, ya digo, desde un punto de vista cronológico, nos tenemos que fijar en una fecha tope. Y la fecha tope es no más atrás del siglo XIV. A partir del siglo XIV es cuando surge todo esto. Por eso yo creo que es muy interesante resaltar que una cosa es el aspecto milagroso y otra es el aspecto histórico. Has mencionado la veracidad o no y separarlo también ese hecho, ¿no?, de la tradición, ¿no? Yo recuerdo ahora en el cronovisor escuchábamos a Sor Lucía como ella era la primera en reconocer que aquello no podía ser, ¿no?, una copia de la Sábana Santa. Lo respetaba y lo amaba, ¿no?, como pues pues el objeto de la devoción, ¿no?, a Jesús, al Señor, como decía ella, pero desde luego no tiene nada que ver, ¿no?, con la calidad ni con el misterio que hay alrededor de la Sábana Santa de Turín. Jesús, comentabas que hay casi una treintena de
sábanas en España y claro, y muchas de ellas son muy desconocidas, ¿no? Algunas se han perdido incluso, ¿no? Pero muchas de ellas son muy desconocidas. Muy desconocidas, pero muy desconocidas incluso de la propia localidad donde se supone que está. También es verdad que no todas las muestran, ¿vale? Hay algunas que están metidas ahí en arcones, que están metidas en cajones y no las están mostrando. Hay algunas que sí, y sobre todo en Semana Santa las muestran. Mira, fíjate, en censos yo he visto varias cantidades de sábanas a medida que ha ido pasando el tiempo. Pero te digo la última de la que yo tengo constancia, que me parece muy interesante, porque este censo se dio a conocer en la tercera convención del Centro Español de Sindonología que hubo en el año 2009. Bueno, pues uno de ellos, para mí el mayor experto que tenemos en copias de Sábana Santa, es Daniel Duque Torres, que es miembro además de este Centro Español de Sindonología, y él ya estableció que las copias de las que hay constancia son 175, de las cuales 40 han desaparecido, ¿vale? Fuera de Europa hay 5, 2 en Puebla de Los Ángeles, en México, una en Santiago del Estero, en Argentina, otra en Estados Unidos y otra en Quebec, en Canadá. Pero las demás todas están en Europa. Entonces en España habría 34, ya digo, según los datos de Daniel Duque Torres. Yo tengo constancia de 30, pero vamos, está claro que habrá 4 por ahí, tendré que seguir ahí la pista. En Italia, 48, donde más hay, claro, lógicamente. En Francia, lo que te comentaba, muchas se destruyeron, solo quedan 8. Y en Portugal, 5, ¿no? Y no te voy a hablar de las demás, pero bueno, va habiendo como distintos resquicios hasta las 135 de las que tenemos constancia, de las 175 que hubo. Ya te digo que 40 desaparecidas. Y en España, como tú bien decías, pues eso, hay muchas que son desconocidas y muchas que han desaparecido. Por ejemplo, la que estaba en La Cuesta, en un pueblecito ya despoblado, ¿no? En Soria, ha desaparecido. La de Navarrete, en La Rioja, ha desaparecido. La de Pamplona también ha desaparecido. Y una de Sevilla también ha desaparecido, la que estaba en la iglesia de San Antonio de Padua. Todas las demás sí hay constancia de ellas. Ya te digo, algunas se muestran, como puede ser la de Badolatosa en Sevilla, la de Burgo de Osma en Soria, la de Campillo de Aragón, la de Castillo de García Muñoz en Cuenca, la del Escorial, por ejemplo. Sí, en Madrid es una muy, pequeñita, además de 32 muy desconocida. Es lo que te iba a decir, que no todas son copias grandes a tamaño real, ¿no? Con los 4 metros y pico que mide la sábana original de Turín, sino que esta de Felipe II, que está a los pies del lecho donde él murió y donde él dormía, precisamente es un marquito muy pequeñito con un dibujín, ¿no? Una copia de la sábana santa que, bueno, pues que él lo tenía como objeto de piedad y de devoción y de oración, pues durante su vida, ¿no? Ya en el siglo XVI. Sí, es verdad. Solo mide esos 32 centímetros, más o menos. Es de 1568, está fechada. Y además se sabe que la pintó el canónigo de Chamberí, porque por entonces ese canónigo, que no sabemos el nombre, pero era uno de ellos, de los canónigos, pues hizo varias copias, claro, como se la encargaba, pues se las hacía bajo un módico precio y las fue haciendo. Bueno, pues 3 de esas están en España, una de ellas es la del Escorial, ¿de acuerdo? Por eso, porque en algunos casos sí tenemos los nombres, y eso, bueno, a mí me llama la atención porque normalmente casi siempre eran anónimas, claro, no era tan importante saber quién era el pintor, sino más bien, pues lo que estaba representando, y claro, en este caso lo que está representando es ni más ni menos que el rostro y el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, el pintor pasa a un segundo plano. Pero bueno, en algunos casos, como lo que te he dicho de Durero, sí ha pasado un poco a la historia y se sabe que el canónigo Chamberí hizo unas cuantas, siempre por orden del duque de Saboya. Por ejemplo, la que está en la iglesia parroquial de Badalatosa en Sevilla, que es una copia de 1674, se sabe que está pintada por Giovanni Battista Fantino. Fantino, tenemos constancia de 4 copias, que además él las firmaba, se ve que tenía su ego ahí bastante subido y quería que apareciera su nombre, y de otras 7 más que se han ido perdiendo. Y muchas además, ya te digo, siempre encargadas por la Casa Real de Saboya, y uno de ellos además, que era pues uno de los expertos principales en aquella época del siglo XVII, que era de la Rovere, pues también incluso él pintó alguna de ellas, ¿no? De la Rovere, él tenía que dar el permiso de las que se pintaban y no se pintaban, o sea que como ves había como una especie de filtro, y de la Rovere se sabe que también tiene otra de las copias firmadas por él. Lo que ocurre con la sábana santa es que tenemos ahí una imagen que se puede contar, medir y pesar, y lo que se cuenta, se mide y se pesa no encaja. Es decir, las características físicas, químicas, biológicas y médicas de la sábana santa no encajan entre sí.
pero esto no es que lo diga yo, hay publicadas 27 publicaciones en revistas científicas internacionales que han pasado sus referees, han pasado todos los controles que pasan las revistas científicas, y esto no está publicado en un libro de divulgación que haya hecho el padre Loring o cualquiera de las personas que hablan más o menos bien de la Sábana Santa. Esto está publicado, ya digo, en las revistas que es especializadas en química, en física, Applied Optics. Bueno, hay un montón de y que se pueden ver hoy día en internet. Tú te metes en la página shroud.com, que la lleva, por ejemplo, además un señor que es judío, no es cristiano, y este, que fue uno de los del equipo norteamericano que estudió la Sábana Santa, lo que hace es poner cada vez más, ya están casi todos los artículos, los enlaces, y puedes ver lo que ellos publicaron a continuación de hacer pues centenares de horas de estudio. Es la voz de Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología, hablándonos de las investigaciones que se han llevado a cabo en la Sábana Santa. Él hablaba de esos artículos científicos publicados en revistas científicas, aunque también hay que decirlo, hay otras publicaciones igual de científicas que desmienten muchos de esos datos, ¿no?, que proponen los artículos científicos. Con ello, Jesús, ya para ir acabando, el hecho quizás más llamativo de la Sábana Santa es las pasiones que levanta, ¿no?, en ocasiones. Todo hay que decirlo, el Centro Español de Sindonología, dentro de lo que cabe, tiene los pies sobre el suelo, no van tampoco lanzando ahí un poco, aunque bueno, yo les he leído algunas cosas del cáliz de Valencia, por ejemplo, y tú y yo, que somos leoneses, dicen, no, hay documentación desde el siglo III. Digo, bueno, me gustaría ver esa documentación desde el siglo III, a no ser que sea una referencia muy posterior que haga alusión a que algo pasó en el siglo III, que eso no es documentación del siglo III, pero bueno, el hecho de que esa polémica se genere, ¿no?, alrededor de este tipo de reliquias tan increíbles, tan apasionantes, lo único que nos tiene que hacer pensar es que son objetos históricos dentro de ese contexto que hay que verlos, en este caso medieval, son objetos sagrados y, en definitiva, casi como talismanes mágicos, ¿no? Sí, así hay que considerarlo. Ya te digo que nadie pone la mano en el fuego de que la copia que tienen en su pueblo, yo que sé, por ejemplo, las que están en Porreras, en Mallorca, o la que está en Salamanca, o la que está en Sanlúcar de Barrameda, nadie pone la mano en el fuego de que esa es la auténtica. En fin, solo tienes que verlas para darte cuenta de que no. Pero muchas tienen, pues eso, vamos a llamarle ese pedigrí milagroso. Hasta el punto, por ejemplo, por ponerte una de Madrid, la que está en el pueblo de Torres de la Alameda, se cuenta de ella, está en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en la que se cuentan cosas increíbles. Hubo un incendio y dice que resistió al fuego, o sea que a pesar del incendio, fíjate que estamos hablando de algo de tela, que por los efectos milagrosos que tenía ese trozo de tela, pues no sufrió los efectos devastadores del incendio, y consideran que eso es un milagro. Claro, evidentemente no tenemos ahí constancia de que eso fuera verdad, pero ya sabemos cómo se van añadiendo prodigios, no solo a este tipo de reliquias, sino a muchísimas más, para darle pues ese toque mucho más santo, porque también, en fin, no hay que ser tampoco ingenuos, también eso indicaba de que era un lugar de peregrinación. Si tú sabes que hay una reliquia, por ejemplo, eso lo conocemos muy bien con las sagradas formas, ¿no?, con estas hostias consagradas que estaban en una iglesia determinada, hay un incendio y las hostias no solo no se queman, sino que salen volando, como pasó, por ejemplo, en una iglesia de Zamora. Bueno, pues eso, de cara al pueblo, pues dice, madre mía, esto es un milagro de la hostia, con perdón. Eso era lo que vosotros, Javier Sierra y tú, bautizasteis como ornis, ¿no? Objetos religiosos no identificados. Claro, y que son volantes, además. Bueno, pues de eso lo hay. Entonces, claro, hace falta tener también mucha credulidad para pensar que van unas hostias ahí con alitas volando y poniéndose a salvo del incendio. Pero bueno, pero eso sí que sirve, claro, estamos hablando de otras épocas, estamos hablando del siglo XVII, eso sí servía para que esa reliquia pues adquiriera mucho más poder, ¿no? Ese poder santificador, y que si tú ibas allí, la veías o rezabas ante ella o pedías algún deseo, pues se supone que te lo iba a conceder con mucha más facilidad. Ya digo que ocurría prácticamente con todo. Así que bueno, pues eso, hay cantidad de historias, de leyendas que hay alrededor de estas 30 copias, de estas 35 copias que están localizadas en España. Digo, cada una
con un sistema distinto. Y un poco para finalizar, como curiosidad, porque a mí también me llamó la atención, estamos hablando de que las copias son anónimas. Bueno, de hecho, hay como distintos tipos de copias. Las podemos hablar de las procesionales y no procesionales. De las procesionales son aquellas que eran utilizadas durante las festividades religiosas y salían en procesión, porque se consideraba que eliminaban imagínate, una peste, o te eliminaban una sequía. Luego hay pues tipos de copias que tienen parches o sin parches. Las tienen con lanzada, es decir, que tienen como la parte de la lanzada en el costado, o las tienen sin lanzada, porque claro, según el artista te hacía la herida, no te la hacía la herida. Las hay con texto o sin texto. Bueno, pues casi todas son anónimas, salvo los casos que te acabo de comentar. Bueno, pues hay una que tenemos un autor, y en este caso una autora, que ya es muy llamativo de por sí, porque fue una mujer, en este caso la infanta Francisca María Apolonia, que era la hija de Carlos Manuel I de Saboya, que pintó ni más ni menos que 8 copias, y una de las copias es la que está en Bolonia, en Italia. Entonces, bueno, pues llama la atención por eso, primero, porque fuera una mujer, porque dejara su impronta y porque ella también se implicara de una forma activa en una época donde parece que todos los artistas eran masculinos. Bueno, pues en este caso la excepción yo creo que es bastante honrosa, y esta mujer pues la dio por pintar unas cuantas copias, de las cuales solo se conserva una. Un tema fascinante, un tema apasionante, como decíamos al principio, que más allá de las creencias religiosas de cada uno, pues siempre interesa, ¿no? Por la curiosidad, el misterio, los enigmas que hay alrededor. Hemos estado hablando en estos casi 40 minutos con Jesús Callejo, nuestro crononauta, sobre las copias de la Sábana Santa, muchas de ellas en España, y todo a partir de ese gran descubrimiento, ¿no? de lo que supuso la Sábana Santa, la síndone de Turín, para el gran público, seguidores, devotos y no tanto, ¿no? Insisto, es un objeto mágico, un objeto religioso de gran interés, y merecía una vez más un cronovisor. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, ha sido un placer, muchísimas gracias a ti, y ya sabes, nos vemos en la procesión de Valladolid. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.